No, de matemáticas no. ¿Matemáticas no les había grabado? No, no, de física. De física. Bueno. Función y definición, vamos a ver primero la definición y después vamos a ver su gráfico, ¿sí? Al revés de lo que veníamos haciendo. Al principio yo les daba un gráfico y les hacía preguntas. Ahora vamos a ver lo que es una función. Dice, una función es una relación entre dos magnitudes, ¿sí? Donde a cada elemento de la primera magnitud le hacemos corresponder una imagen que es un valor único, ¿sí? Y esto es fundamental, único, ¿sí? Ese valor tiene que ser único y a veces lo pueden ver como uno y solo uno, ¿sí? Ese valor tiene que ser único. Es lo más importante de esta definición, entonces, donde a uno le hacemos corresponder otro. Un ejemplo, una función puede ser, los digo así en forma oral, el doble de un número. Todos los números tienen un doble, ¿sí? Pero es único. O sea, el doble de 8... 16. 16. ¿Hay un número que si yo le hago el doble me dé 16 también? No. No, solamente es el doble de 8, porque es único. Yo digo, bueno, el doble de 8 puede ser 16 o el doble de 8 puede ser 14. ¿Es cierto? No. No, el doble de 8 es 16, es único. No tengo otro doble. ¿Está? Por eso el doble de un número es una función, una relación donde a 1, al 8, le hago corresponder el segundo elemento que sería el 16. ¿Está? Acá tenemos ejemplos de funciones, cuáles sí y cuáles no. Si a cada persona le corresponde su edad en años, ¿hay alguna persona que pueda tener 15 y pueda tener 17 al mismo tiempo? No. No, es único. Entonces, sí es una función. ¿Está? ¿Se entiende a lo que llamamos funciones? A ese tipo de relación, donde a uno le hago corresponder otra cosa. A uno de ustedes le hago corresponder su edad. Por ejemplo, Ulises, ¿cuántos años tenés? 15. 15. Ulises tiene 15 años. A Ulises le corresponde edad 15. ¿Está? No. Y no le puede corresponder otra cosa. Y ese 15 es único para él. Dice, a cada persona le corresponde un idioma que habla. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien habla español y habla inglés, ¿es único el idioma para cualquier persona? No. No. El idioma puede cambiar. Yo puedo saber inglés, francés, italiano y español, si quiero. No es único el idioma. Entonces eso no es función, porque una persona puede tener varios idiomas, puede saber varios. ¿Y qué es lo que dice? Que una función tiene que ser única. En el caso de los idiomas, puede no ser único. El sabor, dice el sabor preferido de helado, ¿es único? ¿Para cada persona tiene un solo sabor? No. No necesariamente es único, ¿ven? Que ahí es una relación que para uno puede ser uno solo, pero para otros no. ¿Sí? Sí. Entonces, vimos esta cuestión de que tiene que ser único. Mi amor, no corra. Entonces, despacio. Bien. Después dice variable dependiente y variable independiente. ¿Sí? Es porque hay alguna que depende de la otra. Por ejemplo, la edad. Yo pregunté, a Ulises le corresponde 15 años. ¿Está? ¿Entiende? ¿Hay alguien que no tenga 15? Yo. Bueno, ¿cuánto? ¿Quién es yo? 14. ¿More? ¿Cuánto? Morena, 14. 14. 14.
Bueno, entonces, Ulises le corresponde 15. Si cambiamos de persona, a Morena le corresponde 14. ¿Está? Entonces, los años dependen de la persona a la que yo le estoy preguntando. Entonces, los años serían la variable dependiente y la independiente es la persona. Ulises es independiente de Mora, es independiente de Agustín, y si yo voy cambiando de persona, seguramente me va a ir cambiando la edad. ¿Está? Igual en silencio. Basta. Si no, te vas a arriba, mirarte. Bien. ¿Se entiende esto? Ahí había un ejemplo, perdón. Hay una que se fija primero y hay otra que depende de la primera. ¿Está? Sí. Por ejemplo, acá da un ejemplo. La cantidad de kilogramos de pan y el precio. ¿Quién depende de quién? El pan del precio. El precio depende del pan que compremos. Claro, Claro, si yo compro 7 kilos de pan, va a tener un precio. Si compro 2 kilos de pan, va a tener otro precio. Sí. ¿Sí? El precio que yo voy a pagar depende de la cantidad de kilogramos que quiero llevar. Entonces, la independiente es los kilogramos y el precio depende, ¿sí? Ahí de la cantidad de kilogramos. Podría ser, por ejemplo, si ustedes van en taxi, el precio depende de la cantidad de cuadras que ustedes realizan. Sí. Si ustedes hacen 2 cuadras, tienen un precio, si hacen 5 cuadras, tienen otro precio. El precio sería la dependiente y las cuadras o la distancia recorrida sería la independiente. ¿Está? Sí. ¿Más o menos? ¿Se va entendiendo eso? Sí. ¿Sí? Tiempo de juego y dinero gastado. Si ustedes están, por ejemplo, jugando algo y tienen algún costo. Entonces, acá aparece una fórmula. Dice 3x cuadrado menos 1. ¿Está? Podemos hacer una fórmula, me da una función. Una tabla como las que habíamos visto también para la parte de gráficos, o un gráfico, ¿sí? Yo digo la parte de gráficos que era la primera, sería la tarea 2. Entonces, una fórmula me puede dar una función. Una tabla puede ser una forma de representar una función. O un gráfico también, ¿sí? Ahí dice el precio del viaje en taxi, justo. Está un poquito muy recontra desactualizado. Dice 3 pesos la bajada de bandera y 50 centavos la cuadra. Esto ya no, esto debe ser 2012, por ahí. Dice que X es la variable independiente, va a tener que ver con la cantidad de cuadras, y la Y, que es el precio, depende entonces de la cantidad de cuadras. Acá tenemos, en este ejemplo, dice, si recorre 10 cuadras, le sale 8 pesos, si recorre 20 cuadras, le sale 13 pesos, si recorre 30 cuadras, le sale 18 pesos. ¿Ustedes se imaginan cuándo le salió 18 pesos en taxi? No, ¿verdad? Bueno, lo que yo les voy a dejar ahora para que ustedes vean es cuáles de las siguientes, esta va a ser una actividad, cuáles de las siguientes tablas corresponden a una función y cuáles no, ¿sí? Tabla 1, tabla 2, tabla 3. X es la variable independiente y le tiene que corresponder un único valor de Y. ¿Me entiende? A cada talle le tiene que corresponder un único precio. A ver, ¿qué les quiero decir? Una remera o lo que sea. Si es talle 2, puede valer 90 pesos. ¿Esa misma remera puede valer 180? No. No, la remera puede valer 1. ¿Qué pasa? La talle 2 y la talle 4, ¿pueden valer lo mismo? Sí. Sí. Ah. Está
Ulises tiene 15 y puede haber otra persona de 15. Lo que no puede es Ulises tener 15 y 17. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿Está? Entonces, el talle 2 vale 90 pesos. Y el talle 4 también vale 90. Lo que no puede el talle 2 valer 90 o valer 100. ¿Sí? No puede tener dos precios de la misma remera. ¿Está? Sí, una remera puede valer lo mismo que la otra, pero no una misma remera tener dos precios. ¿Sí? Un sentimiento de la relación que sea única. Acá hay un problema, ¿sí? Donde en el 4 tenemos que ir a mirar la tarea 2. Vamos a la tarea 2, sí o sí la tienen que tener, porque dice en el problema 1, ¿cuál es? La variable independiente y la variable dependiente. ¿Se acuerdan de qué era el problema 1? De la excursión. La excursión. ¿Cuál es la que cambia sí o sí, no depende de nadie? La cantidad de kilómetros que recorren. No, el tiempo. El tiempo. No. Las horas pasan, sí o sí, no depende de nadie. El tiempo transcurre. ¿Qué pasa? Depende de qué momento, en qué hora, tengo una distancia recorrida. ¿Sí? Si ustedes van, no sé, a 80 kilómetros por hora, los kilómetros que ustedes recorran depende de la cantidad de tiempo que están a esa velocidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, lo mismo para el problema 1, después miran el problema 2 y miramos que vincula el problema 2 también, tiempo y distancia, cuál es, en general, la que está horizontal, que es la X, es la independiente, y la otra es porque depende del tiempo. ¿Está? Sí. Yo les digo kilómetros, para que vean que a veces puede ser, el kilómetro puede ser la independiente. Kilómetros recorridos y nafta utilizada. ¿Sí? A medida, ¿quién depende de quién? Si yo empiezo a recorrer, La nafta depende de los kilómetros. claro, yo voy a gastar más nafta si recorro más kilómetros, y menos nafta, o sea que la nafta depende de la cantidad de kilómetros que yo recorra. ¿Entiende eso? Una depende de la otra. Estas dos actividades, la que acá me figura como 3 y 4, y 5, 6, 7, un montón. Bueno, vamos a hacer 3 y 4, 3, 4 y 5. Te la mando ahora para esta semana. Que vence la semana que viene. ¿Está? ¿Qué función y De qué los no? kilómetros que haga. ¿Estamos? Sí. No escuché. ¿Alguna pregunta? No. Dejamos de grabar.